Antes que técnica, tecnología u objetos técnicos, la cultura experimenta la tecnicidad. Los objetos técnicos aparecen en los entornos culturales materializados en diferentes manifestaciones, entre otros como máquinas, pero esta manifestación concretizada, insertada en las formas cotidianas de la cultura, cuyo uso pronto se naturaliza, es el estado último de una evolución conjunta del hombre, del mundo y de los objetos técnicos como mediación entre ellos, evolución que se da alrededor de la tecnicidad como característica que se conserva a lo largo de todo el proceso de invención y creación de los objetos técnicos, en el que el inventor capta esta tecnicidad y la convierte en unidad funcional. Dice Simondon, comprender la tecnicidad es insuficiente. Para comprender la tecnicidad es insuficiente partir de los objetos técnicos constituidos. Los objetos aparecen en cierto momento, pero la tecnicidad los precede y los supera. Los objetos técnicos resultan de una objetivación de la tecnicidad, son producidos por ella, pero la tecnicidad no se agota en los objetos, no está contenida totalmente en ellos. Hasta ahí la cita de Simondon. En esta evolución, los objetos técnicos van por lo que Simondon llama convergencia funcional de un modo abstracto a un modo concreto. La forma o modo más abstracto de los objetos técnicos consiste en un modo primitivo en el que conforman una unidad teórica de estructuras y esquemas de funcionamiento, un ensamblaje de elementos técnicos definidos. La forma o modo más concreto de los objetos técnicos consiste en su manifestación en el mundo, en su llegar a ser unidad funcional completa y única, en su llegar a ser individuo técnico, es decir, un sistema unificado consistente consigo mismo, una de las múltiples posibles formas o modos concretos que, por la propiedad de hipertelia, aparece como resultado de una serie convergente de un proceso de evolución que conserva en todo momento la tecnicidad. Estos individuos técnicos, ya concretos autónomos, individualizados y únicos, llegan a conformar un conjunto técnico con el hombre y el mundo, de manera que hombre y mundo llegan a aportar la tecnicidad del linaje filogenético correspondiente a tal objeto técnico individualizado. Por su parte, el hombre, en su interacción con el mundo como entorno, mediada por los objetos técnicos, llega a individuarse, es decir, a configurarse psíquicamente como individuo único. Así, muestra Simondon que la tecnicidad, aunque se manifiesta o se materializa en los objetos técnicos, es una propiedad que portan también los sujetos, que tiene lugar en la cultura como entorno en el que los sujetos se individúan, aún antes de que los objetos técnicos lleguen a ser en el mundo. Podría pensarse, según el enfoque de las ciencias de lo artificial de Herbert Simon, que el punto de origen de los objetos técnicos está en la invención, en un proceso de diseño que busca construir artefactos con determinadas propiedades de estructura y de funcionamiento, para lograr ciertos objetivos en situaciones específicas. El rol de ingeniero, en esta perspectiva, consiste en representar problemas de un entorno específico, dice Simon, de tal modo que la solución se haga evidente. Su ejercicio profesional consiste en resolver problemas, elegir, sintetizar, decidir. Esa es la perspectiva de Simon. Si bien, como ya se ha dicho, Simondon atribuye al ingeniero la relación con los objetos técnicos que se designa como estatuto de mayoría, en el cual se asume una actitud reflexiva, basada en el conocimiento formal, racionalizado, que le permite una comprensión tanto de los esquemas teóricos de la forma abstracta, como de las posibilidades de materialización funcional de la forma concreta de los objetos técnicos. La invención, la acción creativa, está determinada por la tecnicidad cuya manifestación en el mundo capta el ingeniero para ofrecer soluciones. Diseños que portan esta tecnicidad se convierten en objetos técnicos y se insertan en la cultura para conformar conjuntos técnicos. Simondon marca el origen de los objetos técnicos en un tiempo previo al diseño, en una fase que llama Simondon primitiva, una fase mágica,
pretécnica, que se sobresatura, que deja, al sobresaturarse lo que quiere decir es que deja de tener un equilibrio estable y que como sistema deja de ser compatible con el mismo. Cuando una nueva tecnología aparece, lo hace como resultado de unas características ya existentes en la cultura que al llegar a un nivel de sobresaturación dan lugar a crisis en la relación del hombre con el mundo que hacen que se manifiesten simultánea y correlativamente una tecnicidad y una religiosidad que se materializan como impresión estética en el mundo. Para lograr una comprensión de los objetos técnicos se requiere, más que revisar los componentes de diseño que explican cómo funcionan, se requiere dirigirse, dice Simondon, hacia una interpretación genética generalizada de las relaciones entre el hombre y el mundo para captar el alcance filosófico de su existencia. La tecnología no es pues asunto solo de ingenieros, puesto que su estructura no se limita a un conjunto de esquemas funcionales, sino que porta una tecnicidad que se constituye, junto con la religiosidad, en el sello de su época, de las condiciones de tiempo y lugar en las que se origina, en ese mundo mágico que se constituye en el punto de partida de un proceso de evolución del objeto técnico. Evolución de su modo más abstracto a su modo más concreto, evolución de su manifestación como elemento técnico hasta la conformación de conjuntos técnicos. Esta evolución de los objetos técnicos está determinada a causa de la sobresaturación del sistema actual por la aparición en la línea de tiempo de conjuntos genéticos conformados por fases complementarias que convergen en puntos de equilibrio o puntos neutros. En esa evolución, el primer conjunto genético está conformado por una fase técnica y una fase religiosa. Dice Simondon, todo modo de existencia engendrado por la tecnicidad exigiría ser complementado y equilibrado por otro modo de pensamiento o de existencia que surja del modo religioso. Hasta ahí la cita. El punto de equilibrio entre estas dos fases en el proceso de evolución está dado por el pensamiento estético. La tecnicidad incorpora la realidad del mundo al cual se aplica, mientras que la religiosidad incorpora la realidad de los grupos humanos. Uno y otro se sobresaturan y provocan nuevamente en la tecnicidad un desdoblamiento entre teoría y práctica y en la religiosidad un desdoblamiento entre dogma y ética. Luego, teoría y dogma conforman un conjunto genético cuyo punto de equilibrio es el saber científico y por su lado práctica y ética conforman otro conjunto genético cuyo punto de equilibrio es el pensamiento ético. Dice Simondon, las relaciones equilibradas y verdaderas solo existen entre fases del mismo nivel, por ejemplo, un conjunto de técnicas y una religión, o entre grados sucesivos de génesis que forman parte del mismo linaje, por ejemplo, entre la etapa de las técnicas y de las religiones del siglo XVII y la etapa de las técnicas y éticas contemporáneas, de la época actual. Las relaciones verdaderas solo existen en un conjunto genético equilibrado alrededor de un punto neutro considerado en su totalidad. De otra manera, no hay una realidad técnica. Como sexto y último punto, veremos el pensamiento filosófico como alternativa de formación de seres tecnológicos. Dado que los objetos técnicos portan como tecnicidad características propias de la época y de las circunstancias en las que se han concretizado, en la relación entre sujeto y objeto técnico hay una indeterminación dada por la individualización de cada objeto y por la necesidad de individuación de cada sujeto. Esta relación es única y debe ser comprendida por los sujetos. No basta entonces con comprender los esquemas de diseño de los objetos técnicos, como si se tratara de sistemas cerrados o de cajas negras. Hace falta comprender sus relaciones con el hombre y el mundo en el conjunto técnico que llegan a conformar. Por ello, se requiere asumir una actitud tecnológica, que se puede denominar, en palabras de Simondon, como aquella que hace que un hombre no se preocupe solamente por el uso de un ser técnico,
sino por la correlación de los seres técnicos unos en relación con otros. La oposición entre técnica y cultura durará hasta que la cultura descubra que cada máquina no es una unidad absoluta, sino solamente una realidad técnica individualizada, abierta de acuerdo con dos caminos, el de la relación con los elementos y el de las relaciones interindividuales en el conjunto técnico. Es decir, la relación funcional que surge del diseño y la relación de ese objeto técnico con el mundo. Tal actitud tecnológica se vale del pensamiento filosófico como último punto de equilibrio en esa línea de evolución, a partir del cual es posible realizar una reconstrucción genética de la naturaleza de los objetos técnicos. Dice Simondon, el pensamiento reflexivo tiene por misión reconducir y completar las olas sucesivas de génesis por las cuales la unidad primitiva de la relación del hombre con el mundo se desdobla y llega a alimentar la ciencia y la ética a través de las técnicas y de la religión, entre las cuales se desarrolla el pensamiento estético. En estos desdoblamientos sucesivos, la unidad primitiva estaría perdida si ciencia y ética no pudieran aproximarse en el fin de la génesis. El pensamiento filosófico se inserta entre el pensamiento teórico y el pensamiento práctico en la prolongación del pensamiento estético y de la unidad mágica original. Hasta ahí la cita. Para que el pensamiento filosófico pueda ser el punto de equilibrio entre saber científico y pensamiento ético, es necesario que, dice Simondon, las fuentes de la ciencia y de la ética sean del mismo grado, contemporáneas una de otra, y que alcancen el mismo punto de desarrollo genético. Hasta ahí la cita. Por eso, cada época, cada circunstancia, cada linaje filogenético de los objetos técnicos requiere su propio desarrollo filosófico. Por eso los avances tecnológicos deberían ser considerados cada vez desde un pensamiento filosófico que haga posible comprender el proceso de evolución genética que dio lugar a su aparición. Conclusión. A mi modo de ver, el aporte más relevante del modo de existencia de los objetos técnicos consiste en considerar la tecnicidad y su fase correlativa, la religiosidad, como eje alrededor del cual, por una parte, los sujetos se individúan, tomando a los entornos tecnologizados como medio para este proceso, y en el que, por otra parte, los objetos tecnológicos se individualizan al tiempo que contribuyen a la individuación de los sujetos con los que interactúan. A partir de esta perspectiva, no es posible considerar de manera aislada los procesos de constitución de la subjetividad y de creación de objetos técnicos. En cuanto a los sujetos y los objetos técnicos conforman los conjuntos técnicos y portan simultáneamente una misma forma de tecnicidad, tales procesos son mutuamente influenciados y aportan a la cultura los caracteres de figura y fondo de la tecnicidad y la religiosidad que determinan como un sello las características de la cultura y de la civilización. Dice Simondon, la objetivación técnica que conduce a la aparición del objeto técnico, mediador entre el hombre y el mundo, tiene como contrapeso la subjetivación religiosa. Del mismo modo en que la mediación técnica se instituye por medio de una cosa que se convierte en objeto técnico, una mediación religiosa aparece gracias a la fijación de los caracteres de fondo sobre los sujetos reales o imaginarios, divinidades o sacerdotes. La subjetivación religiosa conduce normalmente a la mediación por el sacerdote, mientras que la mediación técnica conduce a la mediación por el objeto técnico. La tecnicidad conserva los caracteres figurales del complejo primitivo del hombre y del mundo, mientras que la religiosidad conserva los caracteres de fondo. Hasta ahí la cita. Así, comprender los procesos de creación de la tecnología representa, de alguna manera, comprenderse a sí mismo, como individuos, como cultura y como humanidad. Representa la posibilidad de operar una liberación de los procesos alienantes que resultan de limitar la relación con los objetos técnicos solo a su uso, que resultan en consecuencia de la falta de reflexión y del rechazo sobre la técnica.
liberación que tiene lugar en la medida que los sujetos, una vez comprenden, se empoderan como organizadores de los conjuntos técnicos. Una cultura tecnológica solo se puede formar siguiendo la perspectiva de Simondon en la medida en que nos asumimos como seres técnicos con una actitud tecnológica, una actitud filosófica que asume la tecnicidad y la religiosidad como constituyentes de la cultura y de sí mismos. Muchas gracias.